Muy bien, apreciados estudiantes. Vamos a realizar nuestro primer programa en PSInt, realizando un algoritmo que sume dos datos ingresados por teclado y luego que nos muestre la suma de esos dos datos en pantalla. Cuando lanzamos nuestro programa PSInt, pues nos aparece el inicio y el final del algoritmo y aquí le podemos dar un título, ¿cierto? Por ejemplo, le voy a decir que este algoritmo se llama suma datos y luego puedo utilizar estos bloques de la derecha para empezar a trabajar. Voy a realizar este programa de una manera muy similar al que se hizo en DFD, comenzando por definir las variables de asignación. Fíjense que con este bloque llamado asignar yo defino las variables, entendiendo que las variables son esas estructuras para almacenar datos, almacenar información. Entonces defino la primera variable, la voy a llamar dato 1. Fíjense que aquí donde dice variable le doy doble clic y puedo cambiarle el nombre, y acá donde dice expresión pues le doy un valor. Fíjense que le voy a dar el valor de 0 y en la parte inferior me dice que es variable. Complete aquí el nombre de la variable cuyo contenido desea modificar, y expresión, complete aquí la expresión cuyo resultado desea asignar a la variable. Entonces vamos a definir tres variables, una llamada dato1, otra llamada dato2 con el valor de 0 y otra llamada suma. ¿Sí? Vamos a definir tres variables que me van a servir para el programa que estoy realizando. Luego procedo a mostrar un mensaje en pantalla, es decir, un bloque de escribir, y entonces le doy la bienvenida al programa, ¿cierto? Bienvenidos al programa que realiza la suma de dos datos. Fíjense que, como lo he dicho anteriormente, es muy importante comprender que usted debe construir un diálogo para que la computadora converse con la persona. Es decir, el usuario que maneja el programa debe entender qué es lo que está sucediendo. Entonces le doy una bienvenida y luego con otro bloque de escribir le digo ingrese el primer dato. ¿Listo? Procedo entonces a utilizar un bloque de lectura. Recuerden que estos bloques sirven para que la persona ingrese datos por teclado. Y entonces lo que sea que escriba se va a almacenar en la variable dato1. Le digo que ahora ingrese el segundo dato. Fíjense que puedo utilizar ya sea el bloque de escribir o puedo digitarlo directamente desde el teclado. Mire, escribir, ingrese el segundo dato. Y le digo que la instrucción leer, que es la que va a capturar los datos ingresados por pantalla, asigne en la variable llamada dato2 lo que sea que el usuario digite. Entonces fíjense que hasta ahora mi programa va de la siguiente manera. Le doy la bienvenida, muestro en pantalla un mensaje diciendo ingrese el primer dato, y luego la computadora va a leer lo que sea que yo ingrese por teclado y lo guarda en la variable dato1. Le muestro un mensaje al usuario diciendo ingrese el segundo dato, y luego la computadora va a leer lo que sea que se digite por teclado y lo guardo en la variable dato2. Procedo a hacer luego un proceso de asignación, nuevamente asignar, y entonces le digo que la variable suma va a ser igual a dato1 más dato2. Fíjense que la expresión de asignación es como si fuera una flecha apuntando hacia la variable suma. El signo de menor y un guión es como si fuera una flecha y es el signo que representa la asignación. Ya cuando he hecho la asignación a la variable suma, es decir, cuando he sumado lo que he digitado por teclado y lo guardo en la variable suma, muestro en pantalla el siguiente mensaje. El resultado de la suma es, y cierro las comillas y luego escribo una coma y la variable suma. Fijémonos cómo queda nuestro algoritmo. Lo puedo ejecutar y me sale lo siguiente. Fíjense que me sale esta ventana de procesos. La voy a poner un poquito aquí a la derecha para ir mirando el algoritmo. Y me dice, bienvenidos al programa que realiza la suma de dos datos. Ingrese el primer dato. Entonces voy a ingresar el 5. Presiono Enter, ingreso el segundo dato. Ingreso el 4, presiono Enter y me dice que el resultado de la suma es 9. Y la ejecución ha finalizado. Fíjense que esto también lo hubiese podido hacer de la siguiente manera. Esta última parte lo pude haber hecho en dos bloques. Es decir, el resultado de la suma es, y luego otro bloque escribir y que solo muestre el valor de la variable suma. El resultado al final tiene que ser exactamente el mismo. Simplemente estoy cambiando el orden de los mensajes
Entonces ingreso el primer dato 5, ingreso el segundo dato 4, el resultado de la suma es 9. ¿Sí? Fíjense que también podemos utilizar la instrucción de ejecutar paso a paso y me va mostrando en verde en qué instrucción va y fíjense cómo va avanzando automáticamente y me va mostrando los mensajes en pantalla. ¿Sí? Leer el dato 1, ahí se queda esperando que yo ingrese un dato. Presiono Enter, ingreso el segundo dato y luego él sigue con la ejecución normal mostrándome en qué parte del algoritmo va. Entonces esa es una instrucción bastante importante. Ese botón de ejecutar paso a paso sirve para que nosotros vayamos mirando en qué parte del algoritmo vamos y si hay algún error, corregirlo. Para finalmente guardar este programa, le digo archivo, guardar. Fíjense que voy a decir lo que me lo guardo en el escritorio, lo voy a llamar suma datos psint y lo guardo en el escritorio. Y fíjense cómo en el escritorio queda un archivo que tiene una extensión .psc que es correspondiente con el programa de psint. Puedo también mirar, como lo habíamos dicho en videos anteriores, cómo quedaría el diagrama de flujo de esta solución. Y si lo comparamos, es muy parecido a lo que se hizo en el programa de DFD. Tenemos el inicio del algoritmo, la definición de las 3 variables, unos bloques de salida, fíjense que son flechas que apuntan hacia afuera, es decir, mostrándole al usuario, unos bloques de entrada, es decir, guardando datos en la variable dato 1, un bloque de salida diciendo ingrese el segundo dato, un bloque de entrada ingresándolo a la variable dato 2, un proceso, suma es igual a dato 1 más dato 2, un bloque de salida, el resultado de la suma es, y un bloque de salida mostrando la suma. Como dije anteriormente, los diagramas de flujo los vamos a hacer con DFD, a pesar de que PSInt también nos permita construir diagramas de flujo. Entonces DFD para diagramas de flujo y PSInt para pseudocódigo. Entonces, espero este video sirva para los aprendizajes que están realizando con respecto a el pseudocódigo en su módulo de fundamentos de lógica y algoritmos.